gusto estar acá, somos de la Fundación Itaú. Hace rato que no nos veíamos presencialmente, desde el 2019 para ser más exactos. Así es que nos agrada mucho poder retornar y estar con ustedes, verlos cara a cara. Aprovecho de felicitarlos, un saludo por el aniversario, estuvieron de aniversario la semana pasada. No pude estar aquí, pero agradezco mucho, me siento muy honrada que me hayan invitado. Así es que extiendo el saludo ahora a nombre de la Fundación y del Banco Itaú. Ustedes son un colegio con el que nosotros trabajamos desde hace muchos años. Así es que es muy gratificante poder seguir haciéndolo y que estén todos ustedes acá hoy día para acompañarnos en esta exposición que les vamos a presentar de legislación laboral. Yo los invito a dejar fuera todos los temores, las planchas, no sé cómo le dicen ustedes ahora, pero la plancha, la vergüenza, y hacer todas las preguntas que quieran. Este es un tema sumamente interesante, no solo por la arista que tiene en el futuro laboral que ustedes pueden emprender, ya sea estando en el área de remuneraciones de una empresa, o como trabajadores mismos. Eso es lo otro importante que nosotros hemos descubierto, ya esta es tercera vez que hacemos esta charla, por lo tanto ya nos hemos dado cuenta el interés que muchos de ustedes tienen por su propio futuro laboral o incluso algunos que ya han tenido una experiencia de trabajo. Así es que pongan mucha atención, de verdad es interesante, con cada pregunta que nos han hecho hemos aprendido todos de cosas que no sabíamos incluso a estas alturas de la vida. Así es que nada, los invito a realmente estar atentos, aprender, hacer sus preguntas después. Les presento a Mauricio Toro, él es abogado del área de legislación laboral del Banco Itaú y voluntario de la Fundación, está acá por su pasión, por el interés que tiene de poder transmitirles su experiencia y su conocimiento. Así es que muchas gracias, Mauricio, y adelante. Sí. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, el propósito un poco de estos minutos que vamos a conversar es hacer una muy breve pincelada o repaso de lo que les va a servir a ustedes o les puede servir a su familia respecto de lo que es la legislación laboral y que lo pueden estar viviendo ya, a lo mejor pueden estar haciendo algún pololito el fin de semana o teniendo algún trabajo part-time. Entonces la idea es un poco que se nutra un poco de conocimiento, que esto sin duda les va a servir para lo que se les viene. Entiendo que ya están algunos en cuarto medio y digamos eso va a estar a la vuelta de la esquina cuando el día de mañana salgan al mundo laboral. Lo primero que les quiero formular es una invitación a la formalidad, ¿ya? El día de mañana ustedes van a ser emprendedores, van a recibir o dar trabajo. La idea es que lo hagan a través de estas tres modalidades. La primera es que sea creando una empresa. Hoy día crear una empresa es muy fácil. Antes uno tenía que hacerlo a lo mejor requiriendo un abogado, desembolsando una suma de dinero bastante cuantiosa. Si bien esa alternativa todavía existe, hoy día está la alternativa de hacerlo a través de la clave única de Internet y ustedes pueden formar una empresa, ¿ya? ¿Cuál es la idea un poco de formar la empresa? De que los riesgos del emprendimiento que ustedes vayan a hacer se radiquen en la persona jurídica, no en ustedes como persona natural. Esa es una de las primeras grandes características. Lo otro, como profesional independiente, a lo mejor ustedes alguna vez han escuchado esto de la emisión de boletas de honorarios. No sé, cuando van al kiosco, ellos le dan una boleta. Ustedes el día de mañana pueden iniciar como profesionales independientes, no sé, si van a hacer algún tipo de consultoría en recursos humanos, emitir por ese servicio que a ustedes le han requerido una boleta de honorarios y así estar afecto de tributaciones y estar afecto también a lo que la seriedad de una boleta te conlleva. Y luego, si ustedes van a dar trabajo o van a ser empleados, que estén sujetos a un contrato de trabajo, ¿ya? Que te da ciertos beneficios, vacaciones, cotizaciones de seguridad social, en fin. La invitación a esta formalidad radica en que primero van a estar haciendo un trabajo lo más reglamentado posible. El día de mañana ustedes, si tienen una actividad, no sé, el colegio pasado estábamos con alumnos que desempeñaban mecánica. Si el día de mañana ustedes tienen un taller mecánico, por ejemplo,
los pueden fiscalizar y les van a decir dónde están los contratos de trabajo, qué les paga, cada cuánto tiempo les paga. Entonces, ante las fiscalizaciones, sea de cualquier tipo, sea por la inspección del trabajo o sea por el Servicio de Impuestos Internos, ustedes van a estar ya resguardados y van a poder presentar toda esa documentación. También esto del prestigio, digamos, es distinto cuando alguien trabaja de una forma informal y no da boleta versus dar una boleta. Y también tiene esta contribución fiscal un poco del pago de los impuestos. Entonces, y por último, esto de resguardar todo el eventual conflicto que ustedes puedan tener en esta empresa o en otro patrimonio distinto y que no se vea afectado el de ustedes, ¿ya? Es un poco la invitación como a la formalidad, contarles un poco que vamos a tratar un poco los principios del derecho al trabajo, los elementos esenciales, el contrato y la ley de teletrabajo. Entonces, primero señalar de que en el derecho existen múltiples, en fondo, principios que orientan la ejecución y el tráfico de normas jurídicas. Por ejemplo, cuando ustedes ven en la tele y hay algún conflicto que tiene que ver con niños, hablan respecto de del interés superior del niño. O cuando hay conflictos por malversación de fondos públicos, hablan del principio de probidad o el principio de transparencia. Entonces, el derecho al trabajo también tiene sus propios principios y hablamos en primer lugar del principio de protección. El derecho al trabajo supone que hay dos personas o dos integrantes de la relación en que están en desventaja, el empleador y el trabajador, ¿ya? Supone, y también en el ámbito político se dice que hay un conflicto entre ellos. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque el empleador tiene una situación de mando respecto del trabajador y muchas veces ocurre en que, por ejemplo, cuando uno va a pedir un contrato de trabajo o inicia una relación laboral, no tiene una facultad un poco de negociar. Entonces, el derecho del trabajo negocia, por ejemplo, remuneraciones o la forma en que se va a desempeñar el contrato. Un poco similar a lo que se conoce como un contrato de adhesión. Uno adhiere a lo que te proponen. Entonces, ante esta situación que desconoce esta desigualdad, está el principio de protección, que se manifiesta. A todo esto, yo tengo entendido que hay algunos que ya están cursando administración. Entonces, voy a dar algunos artículos del Código del Trabajo por si les interesa después repasarlo. Por alguna posterioridad. Entonces, esto se trabaja en el artículo 184, en el fondo establece ciertas normas imperativas que son irrenunciables y también se manifiestan que el empleador debe tomar ciertas providencias para resguardar la vida y el normal desenvolvimiento del contrato del trabajo. Por ejemplo, cuando uno pasa fuera de una obra o faena, ve que están cosas de la Asociación Chilena de Seguridad, que hay un prevencionista de riesgo, que están fiscalizando todo. O estas mismas cosas que uno ve, por ejemplo, el alcohol gel, son también normas del principio de protección del trabajo. Y se manifiestan también en que cuando hay algún tipo de norma nueva que beneficia al trabajador, se tiene que aplicar ese tipo de norma. O hay un choque de normas, se tiene que aplicar la que sea más beneficiosa para el trabajador. Por ejemplo, hoy día tenemos que el ingreso mínimo mensual va a subir. Entonces, como hay una norma nueva, se aplicar la norma nueva que es más beneficiosa al trabajador y el ingreso mínimo mensual ya no va a ser el de antes, que ahora se va a aplicar con retroactivo, sino que va a ser un poco más alto. Entonces, ahí tenemos una aplicación práctica del principio de protección. Luego hablamos del principio de irrenunciabilidad. Entonces, hemos señalado que hay dos partes en la relación laboral que están en desigualdad. Entonces, al estar en desigualdad, muchas veces tenemos que no se establecen las condiciones en la forma en que equitativas, digamos, uno no puede llegar muchas veces a negociar o a buscar algún tipo de, uno en el fondo adhiere a este tipo de situaciones. Entonces, el derecho al trabajo te establece, oye, reconozco que hay una situación de desigualdad y por eso mismo te establezco algunos ciertos derechos irrenunciables. Por ejemplo, recibir la remuneración a final de mes, recibir las vacaciones que tú en el fondo tengas que cumplir una jornada de trabajo ahí te puedas desconectar. Entonces hay ciertos mínimos que a ti no te los van a poder quitar nunca, ¿ya? Y esto está en el artículo 5º, si le están viendo, insisto, trabajando ya con el Código del Trabajo. Luego hablamos del principio de continuidad. Al derecho al trabajo le interesa que las relaciones sean perdurables y permanentes en el tiempo, ¿ya? Por eso es que el contrato de trabajo no va a terminar por cualquier causal. El Código del Trabajo establece en 3 artículos básicamente, el 159, 160 y 161, ciertas causales de término del contrato de trabajo. Por ejemplo, no concurrencia, incumplimiento grave de las obligaciones del trabajo, conductas de acoso,
y necesidades de la empresa. Entonces, no va a terminar por un mero arbitrio del empleador del contrato. Tiene que ser una causal absolutamente justificada. Luego tenemos el principio de primacía de la realidad. Básicamente, muchas veces como que lo que dice el texto no es lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, mi jornada de trabajo termina a las 3 según el texto, pero en la práctica está terminando a las 4 hace más de 3 meses. Entonces se entiende que el contrato termina a las 4 porque prima el principio de la realidad. Entre lo que dice el texto y lo que dice la realidad, se prefiere lo que dice la realidad. Luego tenemos el principio de buena fe. Acá ustedes cuando estén en una empresa, por ejemplo, van a acceder a planillas y a información bastante importante de cuánto ganan los trabajadores de la empresa. Y la idea es que todas estas obligaciones que te impone el contrato de trabajo, uno las ejecute de buena fe. Por ejemplo, lo que les acabo de decir anteriormente es que ustedes sepan guardar el secreto debido de esa información a la que ustedes van a acceder y que, dado también que usted propiamente tal, cuando uno está trabajando, pasa más tiempo en la pega que en la casa, el contrato se ejecute de buena manera, con confianza, lealtad, honradez y rectitud. Y último, en cuanto a los principios, el principio de no discriminación, digamos, la discriminación en el derecho es válida siempre cuando ésta no sea razonable. El ejemplo típico, por ejemplo, el de la beca. La beca es una discriminación, pero razonable, basada en aptitudes, situaciones económicas, y un poco acá el derecho del trabajo dice que no puede haber una discriminación que esté basada en alguna licencia materna, en algún pertenecer al sindicato, en alguna etnia al que uno pertenezca, algún estado civil. Entonces, como que en el fondo te protege cuando existe algún tipo de conflicto y a la hora de ejecutar como la normatividad que conlleva una relación laboral, ¿ya? Eso en cuanto a los principios, que se van a ver aplicados en cosas como esta. Los elementos esenciales de una relación laboral, el consentimiento. Básicamente, el contrato de trabajo va a nacer, después lo vamos a ver cuando tengamos el artículo 10, que es el artículo clave de lo que tiene que contener un contrato de trabajo. El consentimiento, cuando dos personas se ponen de acuerdo en las condiciones básicas de un contrato de trabajo, el contrato de trabajo nace. Eso quiere decir de que, en teoría, lo que señala es que no es obligación escriturar de inmediato el contrato de trabajo. Va a ser una carga del empleador escriturarlo en 15 días, ¿ya? O en 5, dependiendo si es por hora o faena. Otro elemento esencial, que es la obligación de servicios personales, yo no lo puedo delegar, yo no puedo decirle a un amigo que ejecute el trabajo por mí, es personal, no puedo contratar a una empresa para que lo ejecute. Otro elemento muy importante es el pago de una remuneración, ¿ya? Para diferenciar lo que tenga un carácter, que no tenga un carácter gratuito. Y el último es la subordinación a dependencia. Esto es, que una persona da ciertas órdenes para que la otra persona lo ejecute. Por ejemplo, a mí me dicen, Mauricio, tienes que, por favor, revisa estos contratos de trabajo o revisa estos contratos. Entonces, hay una persona que manda y otro, la persona que tiene que seguir las instrucciones que da el empleador en conformidad a lo que dice el contrato de trabajo. Entonces, tenemos el elemento más importante que la subordinación a dependencia. Se define en el artículo 7, contrato individual de trabajo es una convención por el cual trabajador y empleador se obligan recíprocamente. A prestar los servicios personales, que hemos señalado, bajo dependencia y subordinación del primero, ¿ya? Y ahí a pagar una remuneración determinada. Y luego hablar un poco de los elementos mínimos de un contrato de trabajo. Si usted el día de mañana quieren comparar o quieren hacer un contrato de trabajo o algún familiar, por ejemplo, está en una situación así, puede ingresar a la página de la Inspección del Trabajo y ver que hay ciertos formularios de contratos tipo, en el fondo que hay que rellenar. Y todos esos contratos tipo tienen las cláusulas del artículo 10, ¿ya? Que es el lugar y la fecha del contrato, individualización de las partes, determinación de la naturaleza y los servicios de la ejecución del contrato. Muy importante porque si después me van a pedir a mí, oye, yo estoy contratado soy chef de un restaurante, me están contratando también, oye, ¿sabes qué? Como te queda tiempo libre, no sé, ve la contabilidad, yo me puedo poner en virtud de lo que son la naturaleza de los servicios del trabajo. Monto, forma y pago de la remuneración, que no puede exceder de un mes, distribución de la jornada de trabajo, que acá un poco me voy a detener en los tipos de jornada. Hay bastantes tipos de jornada, siendo la más clásica la jornada ordinaria, que no puede exceder de 45 horas,
que ahora hay un proyecto de ley un poco que va a buscar bajar esas 45 horas a 40, después la jornada parcial, que es el contrato part-time. Ustedes a lo mejor pueden ser empaque, yo en mi tiempo se daba mucho esto de ser como trabajar de empaque, que en el fondo es un contrato de trabajo part-time, o ser promotor, digamos, con la limitación de las 30 horas como máximo, ¿ya? Distribuidos en el fondo de lunes a viernes y lunes a sábado en caso de la jornada ordinaria. Y también tenemos otro tipo de jornadas especiales, que por ejemplo hablamos de la gente que trabaja en hoteles, turnos de minería, los futbolistas que están sujetos a un estatuto especial. Luego, un poco hablar del plazo del contrato. Hemos hablado que en principio respecto al principio de continuidad, interesa el contrato de trabajo que sea lo más, siempre sea indefinido. Entonces tenemos el contrato indefinido, el contrato a plazo fijo, que cuando existe certeza de su término, digamos hay unos plazos máximos para ello, que puede ser 1 o 2 años, dependiendo si hay un título profesional de promedio. Y muchas veces estos contratos pueden pasar a indefinidos si se siguen, por ejemplo, prestando servicios luego que culmina el contrato a plazo fijo. Por ejemplo, yo tengo un contrato a plazo fijo por 8 meses, pero llega el día 8 y el día 9, perdón, el mes 8 y el mes 10 yo sigo continuando prestando servicios, ese contrato ya pasó a ser indefinido. Tenemos también el contrato por hora faena, digamos que establece una fecha cierta, establece un suceso y establece un hito en cuándo ese contrato va a terminar. Hay un caso muy como periodístico que es, están por ejemplo construyendo un mall en cierta esquina de Santiago y el contrato de las personas que están ya desempeñando esas funciones era por hora y faena. ¿Qué es lo que pasó? Se revocó el permiso. Entonces, en virtud que ese contrato ya no va a poder desempeñarse, la causal que se emplea, digamos, es porque está el contrato finalizado porque ya no se va a realizar esa construcción. Entonces, establece un plazo que nosotros sabemos que va a llegar, pero no sabemos cuándo. Y el ejemplo típico es la muerte. Digamos, uno sabe que va a llegar, pero no sabe cuándo. ¿Ya? Y un poco para ir avanzando, hablar de la ley de teletrabajo o trabajo a distancia, que es una ley que estuvo durmiendo mucho tiempo en el Congreso, y hablar un poco que esta ley establece que durante el inicio o durante la relación laboral, digamos a través de un anexo, por ejemplo, uno puede pactar que el trabajo se desarrolle en un lugar distinto al de la empresa o a través de medios telemáticos. Acá lo único importante es que el trabajo como que se desarrolle fuera de la empresa, ¿ya? Esta modalidad de trabajo puede ser total o parcial. Por ejemplo, nosotros cuando se inició este tema de la pandemia partimos absolutamente con una jornada totalmente fuera de la oficina y ahora estamos en una modalidad parcial. Y luego decir que esta jornada puede ser, y este pacto puede ser de una duración indefinida o por un tiempo determinado, ¿ya? Acá señalar que hay mecanismos de control que se han ido adecuando. Por ejemplo, cuando uno está trabajando tiene que marcar tarjeta. ¿Cómo lo hacemos cuando estamos en un teletrabajo? Entonces se han establecido ciertos mecanismos, por ejemplo, ingresar a una plataforma para marcar tarjeta, o están estos sistemas también un poco de geolocalización, que uno a través del celular dice yo estoy iniciando mi jornada. Y acá lo importante es que establece un tiempo de desconexión. Es decir, que yo en un periodo de 12 horas continuas no debo recibir órdenes de mi empleador, ni debo ejecutar órdenes de mi empleador. Porque esto también va a estar muy en sintonía con una ley que coloquialmente se conoce como chao jefe, que en el fondo es no recibir órdenes de trabajo de mi empleador fuera del horario laboral. Yo creo que a los profesores les pasa mucho que de repente el WhatsApp puede sonar a hora muy indeseada, o sea, por cualquier emergencia o sus familiares les puede, digamos, estar recibiendo órdenes de trabajo en su celular en circunstancias que no sé, pues, ya terminó la jornada de trabajo, imaginemos son las 7 de la tarde, yo me quiero desconectar, tengo ciertas funciones que hacer en mi casa, no sé, pues tengo que lavar los platos, y si mi empleador a través de estos medios telemáticos me sigue dando órdenes, un poco eso vino a regular el teletrabajo, digamos, establecer inicialmente estas 12 horas de desconexión, y lo que se va a hacer un poco que es que ya en medios personales ya tú no puedas recibir órdenes, digamos, un poco en dispositivos personales.
Eso un poco, a grosso modo, digamos, también se habla de los implementos de protección, digamos, del teletrabajo. Ha ocurrido últimamente que hay algún tipo de jurisprudencia de estos temas de los accidentes del trabajo, que, por ejemplo, a una persona que se cayó una escalera cuando estaba teniendo como una conversación por trabajo, se consideró como esa enfermedad profesional. Entonces ahí ya tenés otros mecanismos de protección, digamos, ahí empieza a intervenir en las mutualidades, distinto que fuese un accidente de enfermedad común. Y como para ir cerrando un poco, una vez que se han ido levantando como las cuarentenas, se estableció la ley de retorno seguro, que establece un poco que, también un poco por el virtud del principio de protección, hay ciertas situaciones que yo estoy obligado como a dar este contrato de trabajo, siempre supeditado en el fondo que la naturaleza de las obligaciones lo permita, y yo, por ejemplo, lo consienta y esté dentro de algún grupo de riesgo. Se habla ahí un poco de 65 años. Es súper específico eso, pero un poco siempre que la naturaleza de las funciones lo permita, yo debiese estar como facultado a pedir y se me debiese dar como esta modalidad de teletrabajo. Y eso, un poco comentarles, siempre que en el fondo uno afortunadamente ahora tiene el acceso a internet y puede ver cualquier consulta, a veces te la responden automáticamente. Entonces, por ejemplo, tenemos la página de la Inspección del Trabajo que establece formularios típicos para el día de mañana yo tener un contrato de trabajo o que me vayan a dar mi trabajo o yo dar trabajo, puedo sacar un contrato de la inspección que tiene todas sus cláusulas mínimas y señalar siempre un poco lo que indiqué al comienzo, esto de la formalidad. Ya va a ser muy importante que ustedes el día de mañana elaboren un presupuesto, que ese presupuesto esté asociado a efectivamente quién va a prestar ese servicio y los va a proteger de elementos tan desfavorables como, por ejemplo, que no te quieran pagar. Por ejemplo, en el caso personal, mi papá es técnico eléctrico y muchas veces le pasó de que, no sé, pago el 50% y después, oye, ¿qué falta con el resto? Y siempre se ha podido como resguardar un poco con el presupuesto. Entonces, es un poco el llamado a la seriedad a la hora de ejecutar algunas de estas modalidades de trabajo que ustedes deseen hacer, digamos, si tienen una empresa o si van a ser profesionales independientes o si van a dar o recibir trabajo. Entonces, ahora hay un espacio para preguntas, por si ustedes tienen algo ahí que consultar. Sí, ahora les pedimos que vayan levantando la mano y yo me acerco, pueden hacer comentarios qué les ha parecido la charla, si tienen preguntas, si familiares de ustedes, porque a veces esto es un tema que es transversal y todos tenemos algunas dudas a veces, cuál es la diferencia, cuál será el mejor contrato que tengo que tener, o sus papás han boleteado o tienen un problema laboral. Entonces esta es la instancia también a los profesores si quieren comentar algo. Les damos la palabra sin miedo porque aquí ninguna pregunta es tonta, sino que a todos nos sirve y todos hemos tenido, digamos, situaciones en familiares o algo con algún tipo de contrato o están pasando algún problema que quieran consultar. No sé si, ¿ya? Respecto al contrato por hora o faena, ¿cómo se determina el plazo para terminar la obra? Muy buena pregunta. Por ejemplo, ahí se fija un hecho cierto que hacer, por ejemplo, la obra de faena o la culminación del servicio. No sé, pues construcción del sistema de alcantarillado de Valparaíso. Vas a estar a cargo de la ingeniería. Una vez que el hito te señale que esto, por ejemplo, está en la recepción municipal, el contrato de trabajo puede haber terminado. Se establece un hecho cierto que va a suceder necesariamente. Acá otra pregunta. Espérate. ¿Se puede tener dos contratos? Si se puede tener dos contratos. Es decir, con dos empleadores distintos. Sí, tú puedes tener dos contratos con dos empleadores distintos. Ahí la recomendación un poco va a ser un tema como va a ser un tema como contable,
por ejemplo, esta declaración de impuestos que después se tiene que hacer, porque ahí siempre hay que hacer como un neteo, pero sí, se puede tener 2 contratos o más contratos. Siempre hay que atender, por ejemplo, cuando uno habla de los elementos básicos del contrato de trabajo, en el artículo 10 dice demás pactos que acordasen las partes. Entonces, mi recomendación ahí es que atiendas a que si en alguno de esos contratos habla algún tipo de exclusividad. Por ejemplo, el jugador de fútbol del Wanderers está contratado para jugar solamente por el Wanderers. No va a haber jugar por el Everton o el San Antonio Unido. Entonces, Espérate, que no sí. se escucha con la mano. O sea que entonces depende del contrato que tenga con la empresa. claro. O sea, en principio tú puedes desempeñar todos los contratos o con más de un empleador. Pero si estás, por ejemplo, puedes trabajar en la mañana para el restaurante A o la tarde para la tarde para el restaurante B. Pero mi recomendación es que atiendas también a si hay un tema de exclusividad. El profesor acá, Roberto. Mira, ¿qué ocurre, por ejemplo, si un trabajador es finiquitado, ¿no? Termina su trabajo, lo finiquitan y él en algún momento dado piensa que no hay razón de fondo como para ser despedido? ¿Qué acciones puede realizar allí? Perfecto, esa es una muy buena pregunta. Como hablamos, el Código del Trabajo le interesa la estabilidad y solamente el contrato de trabajo puede terminar por ciertas causales que establece el Código del Trabajo. La más típica es la necesidad de la empresa, ¿ya? Si el trabajador considera que ese despido no es procedente, es injustificado, puede reclamar y accionar ante un tribunal de justicia, en el fondo para que sobre ese despido que ha sido injustificado se aplique un recargo. ¿Ya? En el caso de la necesidad de la empresa va a ser un 30% del finiquito y que va a ser como el beneficio del trabajador. Entonces sí, hay mecanismos y el mecanismo por excelencia es accionar judicialmente. Y para eso, digamos, hay un tema de acceso a la justicia que uno lo puede hacer a través de una corporación de asistencia judicial. O también muchas veces pasa que culmina el contrato de trabajo y no están todas las cotizaciones pagadas. En ese escenario previo, la recomendación puede ir a la inspección del trabajo y buscar una instancia de mediación. ¿Alguien más? Muy bien. Con respecto a las boletas de honorario, que es en calidad de independiente, ¿qué pasa ahí con los descuentos previsionales de los trabajadores? Sí. Ya. Este es un tema más bien como contractual, porque es un trabajador independiente. Pero lo que ha sucedido últimamente es que, ahí tendría que un poco revisar, pero ya antes como que uno no se encargaba de las cotizaciones propiamente tales. Ahora uno se tiene que encargar y te descuentan las cotizaciones para poder en fondo tener este colchón de seguridad social que son las cotizaciones. Un poco el servicio honorario tiene quizás esa desventaja de que si bien es lícito, hay veces en que no se utiliza correctamente y que se intenta encubrir una relación laboral. Pero ahí, por ejemplo, hay que estar como pendientes a ver si hay ciertos aspectos de subordinación y dependencia que me permiten ver que en verdad, oye, sé que esta relación está un poco cubierta de lo que es una relación laboral. Eso es lo que sucede generalmente con el trabajador honorario. Y sí, actualmente tengo entendido que hay que hacer de este monto total que uno paga, se descuenta un poco que a temas de seguridad social, lo que hace prácticamente el trabajo honorario es subirse un poco el precio del honorario para que, en el fondo, sigas manteniendo tu ingreso anterior. Si lo recomiendo, si hay que ver un poco si efectivamente soy un trabajador independiente. Si soy un trabajador independiente, lo recomiendo. Por ejemplo, el psicólogo. El psicólogo atiende a personas, o sea, 1 hora, y claro, ahí se justifica plenamente, pero quizás cuando yo estoy prestando un servicio que es por un exceso de tiempo, cuando me controlan mi horario de entrada y salida, en ese tipo de situaciones, yo recomendaría a lo mejor algún tipo de conversación que lleve a ver si hay una relación laboral o no. Si hay o no exclusividad, si a ti te están pidiendo solamente puedes estar acá, digamos, yo diría que a lo mejor pudiese haber un tipo de conflicto, pero depende un poco de la naturaleza del servicio que uno esté prestando. Acá tenemos otro. Piensen en preguntas los demás también. Una consulta, bajo el concepto de finiquito,
¿por qué se paga el finiquito? O sea, en sentido de por horas trabajadas o por días trabajados. El finiquito, bueno, el finiquito tiene muchas glosas, digamos, pero en el fondo, ¿por qué va el finiquito? El finiquito tiene, por ejemplo, lo más común es la indemnización por años de servicio, ¿ya? Y sin perjuicio, porque nos podemos decir como a cada detalle de, no sé, pues, asignaciones, que está calculado o no la base de cálculo para esta indemnización por año de servicio, lo que yo diría que el finiquito, ¿y por qué se te paga finiquito? Básicamente, primero es porque el finiquito consta que las obligaciones están al día, ¿ya? Y lo segundo, ¿por qué en el fondo debiese ser, se te paga una suma de dinero? Es porque inicialmente, cuando uno termina una relación laboral, un poco que, ya, hola, se terminó tu contrato de trabajo, lo terminamos, ¿y qué hago el día de mañana? Un poco la indemnización por años de servicio, que es un poco el monto que uno recibe, viene un poco a solventar un poco los gastos que va a tener el día de mañana. Por eso, por ejemplo, parte de las cosas que uno tiene que hacer es avisar con 30 días de anticipación, fondos para que uno no quede en la indefensión. Ese es el motivo del pago de una indemnización de años de servicio. Hoy día tenemos situaciones que partió, por ejemplo, este tema de la AFC, del seguro de cesantía, que en el fondo vienen a complementar un poco. Pero originalmente, cuando uno lo finiquitaban, no tenía como qué para el lado y el día siguiente. Entonces, la indemnización de años de servicio, ese era el propósito. Y por eso también está topada, muchas veces, en 11 años. Sí, ajá. Ahora hay un tope de 11 años. ¿Qué diferencia hay entre un contrato individual y uno colectivo? Ya. Sí, esos son tipos de contrato. El contrato individual, efectivamente, a ver, para clasificarlo, el contrato individual es el que hemos hablado, entre dos partes. El contrato colectivo es cuando hay una agrupación detrás, ya sea un grupo negociador o algún sindicato por medio que establece cláusulas complementarias a este como contrato individual que puedes tener. Eso es. Generalmente te establece algún tipo de beneficio, no sé, la liberación de los topes de los 11 años puede establecer por venir por la gente que esté sujeta a este contrato colectivo. Son complementarios, digamos, pero siempre tiene que estar un poco ahí, yo diría, la recomendación más como básica, atendido a lo que es el contrato individual, que siempre se va a ir anexado con lo que diga el contrato colectivo. Es importante también porque todos ustedes van a tener en alguna oportunidad un contrato de trabajo o van a hacer asesorías como independientes con boleta de honorario o van a tener un contrato a plazo fijo. Entonces, por eso es importante este tema para todos, porque todos en alguna oportunidad lo van a necesitar. Entonces, es bueno que aclaren las dudas. También siempre uno, en la familia, a Mauricio uno le pregunta, oye, mira, le pasó esto a mi abuelita o a mi mamá, le pasó esto con el contrato, entonces aprovechen esta oportunidad porque es una súper buena asesoría. No sé si quiere alguien, no sé, hay niños, yo sé que hay algunos de segundo medio que quizás no han visto estos temas todavía. ¿Dónde están los de segundo? Ah, ya. Porque a lo mejor, claro, para ustedes es mucho más nuevo este tema que para los de tercero y cuarto, que ya a lo mejor ya lo están viendo, no sé, en los ramos, la parte de los contratos laborales. Pero siempre ahora cuando escuchen a lo mejor a los adultos cuando hablan o problemas en el trabajo, con el contrato o que lo finiquitaron y todo, ya van a tener una noción y a lo mejor también pueden ayudar a sus familiares en aconsejarlos. ¿Alguien quiere hacer otra consulta? Aprovechando que estamos aquí con chiquillos jóvenes, yo quería preguntar por el tema de los tatuajes, piercing y el tema como del color del pelo, ¿qué pasa con la ley de no discriminación? Ya, esa es una buena pregunta que tiene muchas aristas. ¿Cómo responderla? Bueno, tenemos como esta ley un poco marco no discriminación, digamos, pues generalmente esto está como ya por ley Zamudio que uno lo puede asimilar, pero hablamos del principio de no discriminación del Código del Trabajo que no se debiese resguardar en elementos de carácter arbitrario. Entonces ahí tenemos como un tema de protección un poco a la vida privada. Pero esto también tiene que estar asociado un poco al código de conducta. Ya de la empresa, por ejemplo, hay situaciones en que puede ser que por algún tema sanitario tú a lo mejor está prohibido tener piercing. O, no sé, pues si por ejemplo, pensemos en una enfermera. Ahí, claro, ahí está, por reglamento interno puede estar prohibida ese tipo de situación, pero tiene que ser algún tema razonable.
Entonces yo aludiría un poco a la razonabilidad en relación a la función que uno va a desempeñar. Es un poco. Y también, por ejemplo, con la vestimenta personal. A veces, no sé, piden algún tipo de vestimenta tipo de la empresa. Entonces, claro, si va algún tipo de vestimenta que no va con la imagen corporativa, claro, ahí se puede presentar un conflicto. Pero yo siempre tendería como el caso concreto y aludir a que tiene que ser una situación razonable, a la que te exijan o te soliciten ese tipo de medidas. Por ejemplo, también creo que los tatuajes tienen temas sanitarios. Entonces, claro, por eso son, creo, no estoy en conocimiento, pero claro, puede haber un tema ahí asociado a como un tema ya como sanitario, pero siempre tiene que ser como razonable. O sea, caso a caso. ¿Quién era acá? Volviendo al finiquito, ¿qué personas tienen como derecho a reclamarlo? Porque por lo que sé, las que renuncian no pueden. Claro. Mira, el caso más general, o sea, tú puedes considerar que el finiquito es una constancia de que las obligaciones están al día. Si tú a lo mejor consideras de que no te pagaron la última cotización, puedes reclamarla en el finiquito y tú tienes que hacer ahí una reserva de derecho. Sí, se puede reclamar. O sea, cuando se termina una relación laboral, tú puedes objetar un poco si no te están pagando lo que corresponden, si no te, no sé, pues las vacaciones que se debían. Uno puede decir, oye, me falta esto. Y inicialmente puede acercarse a la inspección, o si ya se ha suscrito finiquito, o con suscrito finiquito ya acciona judicialmente. Pero en el fondo igual, la idea es que cuando culmina la relación laboral, estén como todas las obligaciones al día y uno tiene medios para exigirla, que sería acercarse a la inspección o demandar judicialmente, no obstante la causal que termina. También, bueno, no sé, preguntaste también por la renuncia. Cuando uno renuncia voluntariamente a un trabajo, si tiene derecho, los finiquitos son tanto para una como para la otra para todas las forma, causales. Pero y el pago es otra cosa, de que te paguen los años de servicio es otra cosa, si quieres hacer la diferencia. O sea, lo que pasa es que si tú renuncias, igual vas a tener que suscribir un finiquito, porque es una constancia del término de la relación laboral. Sí. Si un hombre trabaja como 11 años en un trabajo y él quiere renunciar por X motivo, ¿no le dan finiquito por los 11 años que trabajó? No, lo que pasa es que la diferencia, el finiquito hay un tema de lo que pasa es que el finiquito consta el término de la relación laboral. Ahora, que en el finiquito se diga la indemnización por años de servicio, claro, ahí el fondo no te va a llegar como un dinero por la indemnización por años de servicio. Ese es un poco lo que tiene que ver. Hay ciertas prestaciones que van a estar habilitadas a pagar una vez que termina la relación laboral, dependiendo de la causal, ¿ya? Entonces ese es un poco el tema. El finiquito es el documento. Lo que contenga el documento es otra cosa. Sí. ¿Les quedó claro? Porque entiendo lo que el finiquito es un papel, un contrato, y ese siempre tiene que ir después del término de una relación laboral. Y otra cosa es un finiquito que se pague indemnización y otro que no te pague indemnización, que es cuando uno renuncia voluntariamente a un trabajo. Ahí no te corresponden los años de servicio. Cuando te despiden, sí te corresponden los años de servicio. Eso es más o menos. Sí. Pero en el fondo, la palabra finiquito es un contrato que todo trabajador, los profesores, todos cuando tienen un contrato y terminan, firman el finiquito. ¿Cierto? Así es. Sí. Es la constancia entre. Lo que pasa es que el finiquito, por ejemplo, uno lo asocia al tiro a la notaría. Y el finiquito, lo que pasa es que tiene que ser firmado ante un ministro de fe. Y bueno, puede ser, hay ciertos sujetos que pueden ser como estos ministros de fe. Se habla de un oficial del registro civil o un dirigente sindical, pero siempre al final se hace en notaría. Entonces, como vaya a buscar el finiquito que está en notaría, en el fondo el finiquito es la constancia del término. Y como se señaló un poco es qué es lo que contiene o no. Digamos, a grosso modo. Siempre esto tiene muchas particularidades, pero podríamos resumirlo en eso. Con boleta de honorario no tienes que firmar un finiquito. Si estás haciendo una asesoría, por ejemplo, externa o trabajaron por un tiempo determinado y ustedes fueron de operaciones portuarias, de administración y trabajaron, por ejemplo, 2 meses con boletas de honorario, ahí creo que no hay finiquito. No, lo que pasa es que cuando uno está con boleta de honorarios no habla de una relación de trabajo, no hay subordinación y dependencia. Ahí lo que hay es una prestación como profesional independiente. Entonces, por lo tanto, hay que estarse un poco a lo que diga la situación contractual.
Si yo contraté contigo una asesoría por 3 meses, es los 3 meses o el tiempo que nosotros hayamos pactado. Pero no hay una relación laboral porque no hay subordinación y dependencia. Por lo tanto, no hay finiquito. Y por lo tanto no hay finiquito. ¿Quedó más o menos claro? ¿Alguien más? Acá, muy bien. Voy a acercar ese poco. ¿Se puede hacer un contrato a extranjeros que no tienen papeles legalizados? Muy buena pregunta. Si los papeles como de migratorios no están regularizados, ya, ahí... ¿Sí? Si alguna de las partes no está como ya, con sus papeles al día, ya. Ahí hay una obligación del empleador, sí, y hay una jurisprudencia que salió como la semana pasada que me le hicieron llegar, que en el fondo se entendía que la relación laboral igual estaba. En el fondo ahí va a ser como un tema y hay una sanción para el empleador que está contratando a alguien que no tiene los permisos para trabajar. Entonces, sí, hay relación laboral. O sea, sería de cargo del empleador, del jefe, no contratar a alguien que no tenga los documentos migratoriales en regla. Pero si te llegan a contratar, sí dice que hay una... ¿Ya? A ver, no te escuchamos. Que sí se puede tener el contrato, sí, o sea, vamos a ponerlo así. Que le dieron el trabajo y esa persona sigue trabajando, pero todavía no tiene contrato. ¿Qué se hace en ese caso? Un familiar, por ejemplo, Ajá. que está trabajando, Está sí, trabajando y no sus tiene... papeles migratorios. No, aún no. ¿Quieres saber específicamente? Hay relación laboral, hay una relación laboral. O sea, como esto es consensual y prima esto lo que se llama la primacía de la realidad, hay relación laboral. Lo que pasa es que el empleador lo van a multar por tener personas trabajando sin los requisitos para ello, digamos. Entonces hay como una sanción para él y por eso, en el fondo, como que el empleador tiene esto lo que se llama el principio de protección, ¿ya? De establecer condiciones básicas de trabajo, de establecer baños, todo eso, hasta como garantizar de que en el fondo la faena la está desarrollando de forma correcta y con la legislación que corresponde. Ya. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿Qué le ha parecido la charla? ¿Sí? ¿Cuál es la función que cumple la inspección de trabajo? ¿Cuál es la función de la inspección que del trabajo? cumple la inspección del trabajo? Ya, mira, la inspección del trabajo cumple varias funciones. Podríamos hablar como de las más importantes, es que tiene estas instancias de mediación ante conflictos laborales. Yo puedo por clave única presentar, oye, ¿sabes qué? No me está pasando esto, y en el fondo está esta situación como de mediación entre las partes, como con un conciliador, con un fiscalizador. También tiene esta función un poco que se llama de fiscalizar propiamente tal. Ellos van a faenas, piden requisitos, piden documentos ante denuncia, entonces fiscalizan y ante eso sancionan. Entonces sancionan para que el empleador cumpla. Y también hay una función que un poco que, dicho en ciertas palabras, como que ayudan un poco a velar un poco que el cumplimiento laboral. A veces hay dictámenes que en el fondo como que si alguna situación puede estar media confusa respecto o no a la aplicación, la inspección del trabajo un poco colabora en ello. Digamos, no tiene ciertas facultades como de fijar el sentido y el alcance de la ley, porque eso es materia de ley, pero hay ciertas funciones como de que pueda velar de que la ley se cumpla, y para eso puede establecer algunos principios orientadores, no sé, respecto de qué es una condición de higiene adecuada, que tenga, no sé, acceso al alcohol gel, entonces, y ahí te está estableciendo ciertas tipificaciones. Pasa mucho, por ejemplo, en los contratos agrícolas de que ellos tienen algunas sanciones porque, por ejemplo, los líquidos no están mal rotulados, porque son químicos. Entonces, claro, tiene esas funciones básicas. Yo diría que es fiscalización, mediación y un velar un poco para que la ley se cumpla. ¿Alguien había puesto por ahí la mano o no? ¿Delante o ya no? ¿Tú? ¿Tú delante habías...? Ah, ya. ¿Ella? ¿No? ¿Por acá? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Qué les pareció la charla? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Si les aclaró o ya sabían todo esto?
¿Les ha servido a los de cuarto, por ejemplo, tercero medio? ¿No? Bueno, entonces queríamos, agradecer a Mauricio, que es un destacado abogado de legislación laboral, así que démosle un aplauso. Ya, gracias, Mauricio. Y agradecer también al colegio, al Matilde Brandau, a Maricel, que hizo las gestiones como coordinadora, y a los profesores que están acá presentes, también muchas gracias. Y bueno, que tengan una linda tarde, y también los de cuarto medio también van a conocer dependencias del banco. No sé si aquí están presentes, me imagino, algunos de los que van a ir en los grupos hoy y mañana, así que nos vamos a volver a ver. ¿Ya? Lleven todas las preguntas que quieran hacer porque es la instancia. Muchas gracias a todos.